El siguiente problema consiste en un problema de fuerza eléctrica para distribuciones de cargas continuas. Nos dice, tenemos una línea de carga, esta roja que está aquí, positiva, que se distribuye en el círculo que tiene cierto radio R, como se observa en la figura. La carga por unidad de área, perdón, la carga por unidad de longitud, no de área, esto es una línea, la carga por unidad de longitud viene descrita por la siguiente forma, o sea, la densidad lineal lambda es igual a lambda sub 0 coseno del ángulo, donde lambda sub 0 es constante. La carga total del semicírculo tiene un valor, como se muestra ahí, y nos piden determinar la fuerza total que se ejerce sobre una carga que está en el centro y que tiene cierta magnitud, 3 microcoulomb. Lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser registrar nuestros datos, el radio de esto, la densidad no uniforme. ¿Por qué no es uniforme? Porque depende del ángulo, y viene descrito como lambda igual a lambda 0 coseno del ángulo, donde lambda 0 es una constante, la carga total del semicírculo y la carga Q sub 0, que es a la cual se le está aplicando la fuerza. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder resolver este problema es, como está en una distribución continua, yo tengo que ver cómo, por ejemplo, un pedacito que yo tome, un pedacito de carga, afecta a esta carga. ¿Qué fuerza siente esta carga por culpa de esto? Entonces, esto está a una cierta distancia R, dijimos nosotros. Aquí tiene cierto ángulo, según la imagen. Y este pedacito de carga que está ahí genera una fuerza, un pedacito de fuerza, se podría decir, hacia allá de esta forma. Donde el ángulo, perdón, donde el ángulo se repite acá. ¿Ya? Nosotros podemos, y sabemos, que la magnitud de ese pedacito de fuerza, por la ley de Coulomb, que simplemente yo puedo llamar dF, siempre va a ser la constante eléctrica, donde la constante eléctrica, recuerden que era 1 sobre 4 pi epsilon 0. La constante eléctrica, la carga, donde estoy aplicando la fuerza, el pedacito de carga que está aplicando la fuerza, y la distancia entre ellos, o la distancia en realidad desde la carga hasta donde, la otra carga donde se aplica la fuerza, que es R al cuadrado. No tiene dirección porque es una magnitud y esto tiene que ser positivo, recuerden. Este es el pedacito de fuerza que hace ahí, la magnitud de ese pedacito. Sabemos que se cumple lo siguiente, que el diferencial de carga tiene que ser igual a lambda de L, porque esto es una longitud, o sea, una densidad de carga lineal, ya que no podemos integrar de Q en términos de R o R en términos de Q, tenemos que transformar. La transformación se hace mediante la carga, usando la densidad. Una observación, como esto es un semicírculo, el diferencial del largo, que va a ser, por ejemplo, un pedacito que corre ahí, tiene que ver con este arco. Y el arco, por ejemplo, este arco siempre es el ángulo que recorrió por R. Entonces, en este caso estamos tomando este pedacito con este ángulo. Por lo tanto, el diferencial de R se puede escribir como R de teta. Eso uno lo hace con la definición del arco. Y además, teníamos en nuestro caso que lambda era igual a lambda 0 coseno del ángulo. Con esto, nuestro pedacito de fuerza, la magnitud de nuestro pedacito de fuerza, queda definida como Q sub E, Q sub 0. Ahora, donde iba diferencial de carga, va lambda de L, que en realidad es R de teta, entonces va lambda 0, R de teta, todo dividido por R cuadrado. Entonces aquí ya puedo simplificar un R. Me faltó el coseno. Chico y chico. Entonces aquí va, además va un coseno.
del ángulo. Entonces simplemente reemplacé acá el dq, que es esto, donde dl es esto, y reemplacé después lambda por esto. Espero que no haya sido tan brusco el paso. ¿Qué viene después? Lo que viene después es encontrar este valor, integrar. Pero esto es una magnitud. ¿Qué me conviene a mí? Me conviene trabajar esto por componentes. Yo sé que esta fuerza que está acá, por ejemplo, esta fuerza que está acá, tiene dos componentes. Una componente en esta dirección, que se llama dFi, y una componente en esta dirección, que se llama dfx. Entonces a mí me conviene trabajar por componentes, porque yo tengo el eje X e Y de esta forma. Y tengo este ángulo que se repite aquí. Por la simetría, la fuerza que siente en X la partícula vale 0. Ustedes se podrán preguntar por qué. Tratemos de explicar esto un poco con más detalle. A ver, si yo tomo esto acá, lo llevo allá. Por ejemplo, yo tomé este pedacito genera una fuerza hacia allá, que tiene una componente hacia allá en X y una componente hacia ahí, hacia abajo. Ahora, si yo tomo el mismo pedacito a la misma distancia a este punto, por ejemplo aquí, tomo este pedazo de diferencial de carga, este pedazo diferencial de carga, voy a borrar esto para que no me moleste, este pedazo diferencial de carga que está a una distancia R genera un diferencial de fuerza hacia allá, que tiene una componente de Fx y de Fi. Entonces, noten que esta componente en X, que genera este pedacito, esta componente, y esta componente son iguales, pero en direcciones opuestas. Entonces lo que está pasando es que, por culpa de estas direcciones opuestas, se cancela. Esto es una forma simple y gráfica de rápidamente encontrar una de las componentes, porque si no uno tendría que encontrar calculando la componente X, después la componente Y. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo tomo otro pedacito aquí? Bueno, si tomo otro pedacito aquí, va a pasar lo mismo, va a tener una componente X y voy a tener que tomar otro pedacito acá. Este pedacito acá se va a anular con este de acá, con este de acá, este de aquí, con este de acá, y así sucesivamente. Por lo tanto, al final del día, vamos a ver que la fuerza solo apunta en una dirección, debería ser hacia abajo, porque las componentes en X se están anulando. No vemos una forma geométrica de anular la componente en Y. Bueno, si nosotros somos porfiados, igual hacemos el cálculo, o lo presentamos por lo menos, igual hacemos el cálculo. Vamos a tener lo siguiente, que el diferencial de la fuerza en X siempre es la magnitud por, en este caso, si el ángulo está acá, es seno del ángulo. Seno del ángulo. Entonces, si yo integro, voy a tener f de x, va a tener que ser igual a la integral de la constante eléctrica, U0, lambda 0, está partido por R. ¿Qué más? Era coseno del ángulo, y además ahora tengo un seno del ángulo por de ángulo. Bueno, estos términos son constantes. R es constante, independiente de donde yo me mueva, R siempre toma la misma distancia. Así que yo la puedo sacar de la integral porque es constante, al igual que esto. Pero esta es una integral de seno por coseno. ¿Cómo se hacía esa integral? Bueno,
nos podemos ayudar con alguna propiedad trigonométrica, por ejemplo, seno del ángulo por coseno del ángulo siempre es igual a seno de 2 veces el ángulo sobre 2. Con esto, la integral va a quedar q sub e, q0, lambda 0 partido en r, por un 2, acá abajo. Me va a quedar la integral de seno de 2 veces el ángulo por d ángulo. Esa integral es q sub e, q sub 0, lambda 0. Esa integral es menos seno. 4r, aparece un 2, un medio más, por coseno de 2 veces el ángulo entre menos pi medio y pi medio. Esto no había señalado. Los límites de integración dependen ahora del ángulo, porque estoy integrando en ángulo. Entonces yo integro de aquí hasta acá, por ejemplo, porque este ángulo barre así y en el otro lado barra así. Por eso es de menos pi medio, voy a poner acá, menos pi medio a pi medio. Porque me están dando este ángulo, no me están dando el ángulo de acá. Y es importante usar el ángulo del dibujo porque me dan la densidad en términos de ese ángulo. Uno podría escoger este ángulo y en realidad uno barrería así, de 0 a pi. Pero como es este ángulo, se barre así y barre así. Para que tengan esa consideración. Cuando yo resuelvo esa integral, es menos k sub e, q0, lambda 0, 4r, coseno de pi menos coseno de menos pi, y esto es 0, y esto es 0, por lo tanto esto es 0. Que era lo que habíamos dicho, que por simetría era 0, y que no necesitábamos hacer el cálculo. Esta es la forma de hacer el cálculo. Siempre geométricamente nos podemos ayudar más. Ahora, falta la otra componente. La componente en la fuerza en el eje Y va a ser la magnitud por su proyección, que es, en este caso es coseno. Coseno del ángulo. Integrando, vamos a tener la constante sale, lambda 0 sale, q0 sale un r, y era la integral, lo tenemos arriba, coseno. Por este coseno va a quedar coseno al cuadrado del ángulo por de ángulo. ¿Cómo se hacía esa integral? Bueno, también nos tenemos que ayudar de otra propiedad trigonométrica que nos dice que el coseno al cuadrado del ángulo siempre es igual a un medio de 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Con esto, la integral va a quedar q0, q0, r, sale un 2, voy a integrar al tiro. La integral de 1 en ángulo es el ángulo entre menos pi medio y pi medio. Esto es menos pi medio y pi medio. Entonces voy a tener, la integral de eso siempre va a ser el ángulo. Entonces va a ser pi medios menos más pi medios más un medio. La integral de eso es seno, perdón, de esto. Seno, el 1 medio es por el factor 2 que está dentro del argumento. Seno de pi menos 1 medio seno de menos pi. Eso se integra. Esto nos da 0. Esto nos da 0 y nos da pi medio más pi medio, que es pi. Por lo tanto, nosotros encontramos que tenemos una componente en i que va a ser de la forma k sub e, lambda 0, q0, 2, 2r, pi, que es lo que salió de adentro del paréntesis. Ahora, esta como respuesta, primero esto es una magnitud, nosotros nos piden la fuerza, que es un vector, entonces tendríamos que encontrar la dirección, y segundo, tenemos esto que es dato, una constante, r era dato, q0 era un dato, pero lambda 0 no era dato, pi es un número. Entonces tenemos que determinar este valor para poder encontrar. Entonces, para determinar el lambda 0, usamos lo siguiente. La carga siempre se define como la densidad, en este caso lineal, por dl. Entonces va a ser la integral de menos pi medio hasta pi medio
Recuerden que los límites de integración dependen de la geometría del objeto cargado. Lambda era lambda 0, coseno del ángulo, esto era r de ángulo. Esa integral, la integral del coseno es la seno, entonces me queda 0, r, seno de pi medios, menos seno de menos pi medio. Y esto vale 1, y esto vale menos 1. Por lo tanto, esto me va a dar 2 lambda 0r, esto era q, y como q sí es dato, recuerden que era 12 o algo, yo voy a tener que lambda 0 va a valer q sobre 12r. Entonces ahora sí, luego, la fuerza eléctrica, que solo tiene componente ni, aquí, así que yo voy a encontrar la fuerza eléctrica como la fuerza en X tongo, más la fuerza en Y, J tongo. Entonces la fuerza en X, que solo tiene componentes, va a ser de la forma constante eléctrica. Si yo reemplazo lambda aquí, me da Q, R, 2R, me va a dar un 4 abajo, R cuadrado, Q0, Q, pi, y en la dirección menos J tongo, porque yo sé que va en esa dirección. Y con eso determinamos la fuerza que ejerce ese semicírculo, ese semianillo sobre el centro cuando hay una carga Q0 en el centro.